Ok, creo que ya estamos en directo. Bueno, hola, ¿qué tal a todos? Les saluda Melvin de Fusión Tutoriales. Y bueno, aquí estamos en un nuevo video, una nueva transmisión donde les hemos traído a un invitado especial que nos hablará un poco sobre Laravel. Puedes presentarte, Daniel. Hola a todos, mi nombre es Daniel, soy de Colombia, me dedico al desarrollo web y pues estoy aquí con ustedes hoy para que hablemos un poco sobre Laravel 5. Piensen en Laravel como un framework para aplicaciones con sintaxis expresiva y elegante, de tal manera que piensen también que el desarrollo debe ser una experiencia agradable y creativa para que sea verdaderamente enriquecedora. Laravel, este framework maravilloso, lo que busca es eliminar el sufrimiento del desarrollo, facilitando las tareas comunes utilizadas en la mayoría de los proyectos web, como la autenticación, el enrutamiento, sesiones, almacenamiento en caché. Laravel pretende hacer que el proceso de desarrollo sea agradable para el desarrollador sin sacrificar funcionalidad de la aplicación. Ellos dicen algo así, los creadores dicen algo así como: desarrolladores felices hacen mejor código, y estoy de acuerdo con ello. Y con ese fin, Laravel combina lo mejor de otros frameworks web, incluyendo frameworks de otros lenguajes como Ruby on Rails, ASP.NET, MVC y Natra. Y todas estas ventajas se quedan cortas respecto a lo que se puede hacer con Laravel. Y hoy pretendo aquí hacer un demo en vivo. Espero que todo salga bien en el proceso. Ok, perfecto. Daniel, antes de que continuemos, me gustaría decirles a las personas que nos están viendo que nos pueden escribir mediante el hashtag FusionCode en Twitter, y pues también nos pueden escribir en las redes sociales para cualquier duda que puedan tener. Trataremos de darle una solución o hablar un poco sobre ese tema. Podemos continuar ya. Bueno, Daniel, creo que ya hablaste, ¿verdad?, un poco sobre Laravel, pero en sí, ¿qué es, en qué nos podría beneficiar el Laravel o qué es Laravel en sí? Además, o sea, eso ya hablaste que nos puede ayudar, ¿verdad? Eh, de una gran forma, y que, como ya dijiste, es eh, desa- desa- desarrollador feliz, código feliz, algo así. Sí. Bueno, ¿en qué nos ayuda Laravel? Laravel nos provee ciertas ventajas que no tienen otros frameworks. Y una de las que más me gusta es que permite versionar la estructura de la base de datos. Esto es especialmente útil cuando se trabaja en equipo. Digamos que se crea una base de datos con 2 o 3 tablas con los requerimientos iniciales de la aplicación, y que por alguna razón se agrega un nuevo campo, una tabla, o se quita uno de los que ya existía, o se agregan nuevas tablas. Entonces, para que los demás integrantes del equipo estén actualizados, basta simplemente con compartir o actualizar el proyecto o el repositorio como lo esté manejando. Por ejemplo, yo manejo mucho Git, que es el que uso cuando trabajo en equipo, y pues personalmente también. Y lo que hacemos es que simplemente actualizamos el repositorio y hacemos con un comando php artisan migrate, y se actualiza por completo la base de datos y se mantiene ese historial. Se mantiene la fecha exacta en el que se hizo un cambio a una tabla y se mantiene qué fue lo que se agregó. Y eso me encanta, eso es fantástico. Otra de las ventajas es que tiene un sistema de ruteo, y esto también es muy, muy, muy útil. Y cuenta con un motor de plantillas que es Blades, que ya en su momento vamos a ver. Vamos a tocar un poco de todos estos temas si el tiempo nos alcanza. Ok, perfecto. Me parece bien. Eh, Dijiste que ibas a hacer una demostración, ¿verdad? Sí, es ¿En qué correcto. consiste la demostración? Pues voy a compartir la pantalla. La Ok, demostración consiste básicamente en descargar Laravel y ok, empezar a utilizar los conceptos básicos. perfecto.
Ahí pueden ver ya mi pantalla. Sí, ya la estás compartiendo. Ok. Entonces, por aquí tenía unos slides. Voy a compartir. Entonces, una de las cosas con las que nos encontramos cuando empezamos con un framework es con el hecho de que todo está en inglés. La documentación, la ayuda, los foros, todo está en inglés. Y para algunas personas esto supone un problema porque no hablan ese idioma. Entonces, una de las grandes cosas que quiero decirles hoy es que esta barrera es totalmente superable. Porque contamos con documentación totalmente en español. La comunidad es ya tan grande y tan colaborativa que apenas sale una nueva actualización en la documentación, inmediatamente la traducen y está completamente disponible. También, pues, estos enlaces van a estar disponibles al final de este Hangouts. Tenemos el foro en español. Y aquí cualquier pregunta que quieran hacer o de pronto consultar, una que ya a alguien le haya pasado, porque estoy seguro que ya a alguien le ha pasado. Está también la documentación en español, que es genial, todo totalmente en español. Esto sí es bastante útil. Y tenemos la comunidad. Esa comunidad es muy activa. Cualquier persona que pregunte algo prácticamente en minutos ya tiene la respuesta. Es una comunidad de Google+, así que pues para participar en ella solamente basta con tener una cuenta de Google, de Gmail. Y aquí están algunos de los enlaces oficiales. Entonces, antes de empezar hay que tener preinstalado algo que se llama Composer, que es algo así como el manejador de paquetes, no solo de Laravel, sino un manejador de paquetes PHP para cualquier tipo de proyecto. Y también necesitamos conocer un poco lo que es Package, que es algo así como el NPM de PHP, para los que conocen Nodes. No vamos a usar directamente paquetes externos en la demostración que voy a hacer hoy, pero sí es bueno que sepan que esto existe y pues aquí les dejo la URL para que hoy la busquen. Digamos que para alguien que quisiera agregar una nueva funcionalidad y no tiene ni idea de cómo empezar o quizá quiere saber si existe algo ya que resuelva ese problema, simplemente viene aquí y lo busca. Digamos que yo quisiera hacer algo relacionado con exportar datos a Excel. Entonces yo simplemente vengo acá y busco con la palabra Excel. Y ya me aparecen aquí varios resultados de librerías que resuelven ese problema. Cada vez que abro una cualquiera, digamos, el primer resultado, aquí me van a aparecer los enlaces para ver el repositorio en GitHub. Me dice acá cómo se instala con este comando y me coloca también qué es lo que requiere. Este es, digamos, el santo grial de las aplicaciones PHP. No únicamente de Laravel. Entonces vamos a los primeros pasos. Primero hay que tener claro que necesitamos un entorno de desarrollo. Y estos son los requerimientos mínimos que requiere Laravel 5 para funcionar. Tiene que tener PHP, una versión de PHP mayor o igual a 5.4 y tener estas extensiones activadas. En mi canal yo tengo una serie de videos para los que usan Windows, para que les sea mucho más fácil hacer esto. Sin embargo, hay entornos preconfigurados. De hecho, la documentación de Laravel también lo explica. Viene con un entorno que se llama Homestead.
que se instala junto con VirtualBox y Vagrant, que es el entorno que yo voy a utilizar hoy. También pueden pues, fácilmente ir a la documentación del Laravel y ver cómo se instala en su sistema operativo, si tiene Linux, si tiene Windows. Algunos pueden que pronto se sientan intimidados por el hecho de tener que, digamos, usar la terminal o la consola. Pero no se preocupen, simplemente son 2 o 3 comandos los que necesitan saber. Y si llegan a familiarizarse con esos comandos, incluso pueden automatizar estas tareas. Yo voy a conectarme a una máquina que tengo en este momento funcionando con Homestead. Con esto hay que tener un poco de paciencia porque mi computador está súper cargado con otras cosas. Ok, ya estoy dentro. Entonces, el comando que hay que conocer. ¿Cómo crear un proyecto? Primero voy a moverme a una carpeta donde voy a guardar o donde se va a crear el proyecto. Entonces yo simplemente me muevo a una carpeta que yo tengo por acá. Se llama GitHub. El comando es create composer, create projects, Laravel. Esto es indicando pues como la ruta también donde está ubicado en GitHub, ¿sí? Y si entramos a github.com Laravel, vamos a encontrar el proyecto. Y aquí colocamos el nombre de la carpeta que se va a crear donde se va a guardar ese proyecto, o el nombre del proyecto en sí. Entonces yo lo voy a llamar Laravel 5 Lab, porque ese es un laboratorio, es una prueba. Y le agregamos el flag prefer this para que no nos descargue todo el historial de Git del proyecto porque no lo necesitamos, simplemente necesitamos la última versión estable disponible. Y con este comando simplemente al darle Enter, él va a ir y buscar el proyecto y descargarlo. Esto puede que tarde un poco dependiendo de la conexión a Internet. Ok, Daniel, ¿y no hay una forma donde yo pueda ver cuáles comandos puedo utilizar o algo parecido? ¿O su funcionalidad? En la documentación, esa es como la respuesta más obvia, pero en la documentación está incluso paso a paso esto que les estoy diciendo y está en qué comandos es los que se ocultan. Yo había leído que, bueno, en la consola nosotros podemos colocar PHP Artisan List, donde se nos despliegan, ¿verdad? Cuáles son los comandos que podemos utilizar y la documentación de ellos. Es correcto, pero Artisan viene dentro del proyecto en sí. En este momento se está descargando todo el proyecto y Artisan viene dentro de ese proyecto. Así que cada vez que yo ejecuto PHP Artisan List, lo que estoy es accediendo a la ayuda del nuevo proyecto creado. Si estoy dentro de un proyecto, me muestra la ayuda de ese proyecto. De ese proyecto, es correcto. Porque va a variar los comandos disponibles entre un proyecto y otro por la versión que vaya disponible. Digamos entonces, que la ayuda que me muestra Artisan del Laravel 4 va a ser diferente a la que me muestra Artisan del Laravel 5. Sí, claro.
Este comando que recién ejecuté, que es el de crear el proyecto, hay varias formas de hacerlo. Yo lo estoy mostrando como la más común. No me atrevo a decir la más fácil, sino la que más se utiliza. Y solamente se va a usar una vez. Después de que se quede el proyecto, ya no es necesario volver a hacerlo. A menos, claro, que vaya a crear otro proyecto. Aquí ya está finalizando. Bueno, entonces, luego de que ya se descarga, hay que ver estas 4 configuraciones básicas que hay que hacer. Primero es el archivo .m. Este archivo es el que contiene todos los datos, digamos, sensibles para el proyecto, como por ejemplo la contraseña de la base de datos, por ejemplo el usuario, claro está, todo este tipo de conexiones y variables que uno mismo puede agregar y que considera sensibles del proyecto. Voy a abrir el proyecto con un editor. Ustedes lo chequen. Pueden usar cualquier editor, ¿no? Para los que son amantes de la terminal, pueden usar Nano, pueden usar Vim, o pueden usar Sublime Text, o pueden usar PHP Store, Coda, Atom, lo que ustedes quieran. Yo voy a usar PHP Store. Se está abriendo. Bueno, aquí vemos cómo ya se ha creado. Fíjense en esto que nos dice en la última línea. Aplicación o llave de la aplicación y nos muestra aquí un texto súper largo. Este es el que usa Laravel para el cifrado, para añadir seguridad a los formularios, por ejemplo, o a las sesiones. Y ese código que vemos ahí es una de las cosas que aparecen en este archivo. .m. Aquí, como les digo, es las variables sensibles. Entre ellas, pues, la llave de la aplicación que recién se creó cuando creamos el proyecto. Ahí la misma terminal nos estaba diciendo que la se puede generar automáticamente. Y aquí está, es el mismo código. Por defecto viene configurada la variable de entorno en local. Esto es útil para hacer depuraciones, para que nos aparezcan los errores y no simplemente un mensaje y ya. Porque cuando estamos desarrollando tenemos que conocer cuáles son los errores que tenemos para poder saber cómo solucionarlos o dónde buscar o qué es lo que tenemos que preguntar en caso de que no podamos resolverlo inmediatamente. Y aquí aparecen los datos de la conexión a la base de datos. Por defecto se usa localhost. En casi todos los hostings, ya sean servidores dedicados, servidores virtuales o incluso servidores compartidos, porque Laravel 5 también se puede usar en servidores compartidos. Y en caso de que nosotros ya tengamos, Daniel, en caso de que nosotros ya tengamos la aplicación en producción, ¿cómo podríamos hacer para no mostrar esa información? En producción, este archivo debe estar protegido. Deben asegurarse que los permisos de este archivo, no dicho que no se tenga acceso a él por ningún lado. Ok. Porque en producción la única carpeta que va a acceder los usuarios va a ser esta que se llama public. Es la única que va a tener acceso desde la web. Todos los demás van a estar protegidos por el servidor. Así que digo esto especialmente porque hay personas que incluyen toda la carpeta del proyecto Laravel dentro de public y eso es un error. La carpeta Laravel no debe estar dentro de public. Hay varias formas de configurar en hosting compartidos, por ejemplo, que
y varias personas lo intentan hacer por ahí. Y es haciendo que este public sea la carpeta pública del hosting en sí, el hosting compartido. Sin embargo, hay otras versiones muchísimo mejores como OpenShift, que lo que permiten es simplemente subir el proyecto Laravel y ya está ya en la nube, ¿sí? No es necesario ni siquiera configurar nada. Incluso todas estas variables de entorno las preconfigura OpenShift. Pero bueno, continuamos. Aquí señalamos la base de datos, el usuario y la contraseña. Como yo estoy usando Homestead, este es el usuario por defecto y esta es la contraseña por defecto, así que la voy a dejar tal cual. Pero la base de datos, sí, no va a ser esta, sino que voy a crear una base de datos que se va a llamar Laravel Lab, igual que el proyecto. Puede tener cualquier nombre, claro está. Todas las demás configuraciones las podemos dejar así por defecto. Entonces yo voy a abrir acá mi cliente de MySQL. Yo por acá ya había creado la base de datos Laravel 5 Lab. Vemos como no hay ninguna tabla, no hay nada ahí todavía. Fíjense que aquí estoy señalando simplemente la base de datos, no he creado ninguna tabla. Veamos qué otra configuración sería la que continúa. Este kGenerate es por si acaso cuando nosotros ejecutamos el comando de crear el proyecto y no se genera esa llave allá en la última línea que les mostré en la terminal, entonces necesitaríamos ejecutar este comando, que sería, este comando en sí es con Artisan, sería php artisan kGenerate. De hecho, lo podemos ejecutar tantas veces como queramos para cambiar la llave. Simplemente php artisan kGenerate. Y eso me generaría una nueva llave. ¿Sí? Pero, fíjense, me está saliendo que no lo encuentro, no se puede abrir este comando. Y esto es porque no estoy dentro de la carpeta del proyecto, como le decía hace un momento. Artisan funciona dentro del proyecto, así que tengo que ubicarme en el proyecto. Siempre en la terminal debo estar ubicado en la raíz del proyecto. Entonces voy a Laravel 5 Lab. Y aquí sí, ya puedo ejecutar el comando de Artisan. Vemos cómo se ha generado una nueva llave. Y si vemos, miren la llave que estaba anteriormente. Esta termina en WN. Venimos acá, ahí está. Ya se actualizó. Ahora sí, aquí puedo ver cuáles son los comandos disponibles de Artisan. Con php artisan list. Esto nos muestra la serie de comandos, que son bastantes comandos, ¿sí? Pero no se lo tienen que aprender todos, solamente como 3 aproximadamente son los que van a utilizar. Básicamente, van a utilizar este make controller, van a utilizar este de make model. Son como los más comunes, los que vamos a usar hoy. O este make migration, que lo que hace es crear una nueva migración. ¿Y qué es una migración? Bueno, una migración es así como la modificación que se le hace a la base de datos. Es así como un nuevo peldaño en el historial de la estructura de la base de datos. Entonces vamos a usar este de una vez. Make migration. Este sería php artisan make migration. Pero si no sabemos cómo se utiliza, porque no sabemos cuántos argumentos recibe ni nada de eso, simplemente agregamos help al comando para que nos dé una pequeña ayuda solamente de ese comando específico. Y aquí me dice
¿Cómo se usa? Make migration. Se pasa este flat cuando se va a crear una nueva tabla. Y vamos a usarlo en un momento. Por ahora, pueden que se sientan abrumados por el hecho de que estoy hablándoles mucho y agregando muchas configuraciones que son relativamente innecesarias por ahora. Si yo quisiera arrancar este proyecto, no tengo ni siquiera que agregar esta configuración acá, ¿sí? Porque no necesito una base de datos para arrancar el proyecto. Probablemente me arrepienta de haber dicho eso, pero digamos que como para ver en funcionamiento Laravel. Entonces, uno de los comandos disponibles para ello, es más, ni siquiera es necesario tener Apache, ni siquiera es necesario tener Nginx instalado. Con el mismo PHP se puede arrancar el servidor, con este comando, PHP Artisan Server. Esto va a iniciar un servidor en esta dirección. Entonces, si vamos y accedemos, vemos cómo Laravel nos da la bienvenida. ¿Sí? Incluso Laravel trae por defecto un formulario de login. Si nosotros intentamos ingresar a esta URL, Laravel no nos deja y nos pide un usuario. Incluso nos trae toda la funcionalidad preconfigurada para que nosotros registremos usuarios. Entonces aquí nos muestra un formulario. Daniel, ¿cómo ¿sí? Podría yo ver dónde tú sacaste ese home? Ese home viene configurado en las rutas. Y pues el respectivo controlador y las vistas, y viene con su propio modelo, y el modelo de usuario. Eso se ve acá. Ese home que estamos viendo se encuentra en esta carpeta. Views, Home. Y es este que está acá. Laravel no nos deja entrar a esta dirección hasta que no estemos autenticados. Y la autenticación está dentro de esta carpeta. O sea, las vistas es algo así como simplemente lo que se le dibuja al usuario en la pantalla. Entonces, ese formulario que nosotros vimos de login es este que está acá, que es básicamente HTML, por decirlo así nomás. Y tenemos también el de registrar, que igualmente es simplemente HTML. Ya vamos a ver esto un poco más ahorita. Entonces, sí, fíjense que no era necesario para arrancar el proyecto, mirar si ya estaba funcionando, configurar esto acá. Si nosotros intentáramos deliberadamente iniciar sesión acá con una dirección cualquiera, va a mostrar este error. Y estoy haciendo esto a propósito porque necesito que conozcan los errores. Tener un error es como adquirir una herida de batalla, es como ganar experiencia. Si nosotros conocemos los errores y la forma de solucionarlos, vamos a ser mejores profesionales. Es cierto que uno puede aprender y simplemente hacer las cosas bien desde la primera vez, es correcto. Pero imagínense que un día ustedes se consigan con un error tan básico como este y no sepan cómo solucionarlo. Y se estén alando los cabellos porque no consiguen ayuda. Imaginen que esto pasa a una hora, por ejemplo, en la que pueden no recibir una respuesta inmediata de la persona o las personas o las comunidades donde ustedes estén pidiendo ayuda. Entonces, ¿de qué se trata este error? Este error nos dice que esta base de datos es desconocida. Y así uno se dice, bueno, pero ¿cómo así? Si yo ya configuré el archivo .env, ya está conocida, ya creé la base de datos, ya existe. Y esto se debe simplemente al hecho de que esa base de datos no tiene ninguna tabla. Cuando nosotros intentamos iniciar sesión, la tabla a la que intenta tener acceso es
users, la tabla de usuarios. Y como no existe esa tabla, por eso es que obtenemos este error. ¿Y cómo la creamos? Con migraciones. Laravel trae ya por defecto las migraciones de usuario para que este formulario de login funcione perfectamente y el formulario de registro. Y las migraciones las encontramos en la carpeta Database o Database Migrations. Y aquí vemos dos migraciones, una de usuarios y una de passwords. Esta de usuarios es la que se encarga de crear la base de datos de usuarios, la tabla de usuarios en la base de datos, perdón. Vemos acá que crea un campo ID incremental, que crea un campo nombre, un email, que es único, y un campo password. Esto lo que va a hacer es crear una tabla en la base de datos. Ya nosotros verificamos hace un momento que la base de datos está totalmente vacía, sin ninguna tabla. Para que se ejecuten Daniel, pero estas... ¿Sí? nada, eso te iba a preguntar, dale, sigue. Para que se ejecuten estas migraciones, simplemente hay que ir a la terminal. Voy a detener este proceso con control C. Ir a la terminal y estando en la raíz del proyecto, porque siempre que usemos Artisan tenemos que estar en la raíz del proyecto. Aquí, para que se ejecuten todas las migraciones que estén pendientes, en este caso pues van a ser dos, colocamos PHP Artisan Migrate. Y obtenemos un error. El mismo que estábamos presentándonos allá, ¿verdad? Veamos por qué. Tenemos localhost, Laravel Lab. Laravel 5 Lab se llama la base de datos. Y aquí yo estaba colocando solo Laravel Lab. Y así. ¿Notan ese error? Aparentemente sencillo. Ok, entonces esto podría contradecir un poco lo que yo dije acá. Entonces vamos a ver el error nuevamente. Ya no dice que la base de datos era desconocida. Ahora dice que la tabla de usuarios no existe. ¿Sí? Este es el error de verdad, real que está pasando. Luego, ahora sí, en la terminal, como ya sí, la base de datos es la que es Laravel 5 y no Laravel, no Laravel solito, sino Laravel 5 Lab. Ahora sí, el comando PHP Artisan Migrate lo que va a hacer es crearme las dos tablas. Bueno, las tres tablas. Porque hay una tabla, fíjense, acá están las tres. Dos de las migraciones y una de migración para llevar el historial de todas las migraciones ejecutadas. Miremos en el cliente del MySQL, que aquí están las tres tablas. Una de migraciones, que nos dice cuáles son las migraciones que ya se ejecutaron, y las de las tablas. Aquí tenemos una de password con 3 campos, y tenemos la de usuarios, que tiene ID, nombre, email y password. Y aquí otros 3 campos adicionales. Este Remember Token, que sirve cuando se va a recordar la contraseña, si es que le agregamos esa funcionalidad a la aplicación. Y tenemos el campo de cuando se crea el registro y cuando el registro cambia. Laravel guarda eso por defecto. Entonces veamos ahora que ya existen los campos. Podemos hacerlo bien. O con qué otro error nos encontramos. Entonces le doy login y fíjense que ya no aparece el error. Ahora nos dice que hay problemas con los que se ingresó por el hecho de que las credenciales no coinciden con los registros. Y no coinciden porque no existe su usuario. Como ya ahora sí existe la tabla de usuarios, perfectamente yo puedo venir acá y registrar uno. Voy a colocar acá. Daniel. Password cualquiera. Y ahora sí estoy dentro del home.
Para probar que esto funciona realmente, voy a desloguearme y voy a intentar entrar otra vez a Home. Vemos que no me deja, que me pide un usuario, como ya creé uno. Y estoy dentro. ¿Sí ve? El formulario de login ya funciona perfectamente. Si vamos a ver la tabla de usuarios, pues claramente aquí debe existir, porque lo creamos hace un momento. Vemos el nombre, el email que se indicó. Vemos que el password está cifrado. Y esto se cifra usando un método del Laravel, que puede ser o bcrypt o hashmake. Que cualquiera de los dos obtiene un resultado similar a este. Yo utilizando, una vez estaba utilizando Laravel 5, ¿verdad? Y quería ingresar usuarios de un solo en PHP y lo que me sucedió fue lo siguiente. Tenía un error porque mi contraseña no estaba encriptada y yo las trataba de encriptar en MD5 o en SHA-1 y esa encriptación no es lo mismo que hace Laravel y por eso me seguía dando error porque la contraseña no estaba encriptada de la misma forma y el otro error que me daba era que no estaba encriptada. Por eso, digamos que yo quiero ingresar los datos, un usuario de un solo en la base de datos eh, no podría encriptar esa contraseña de alguna forma. Sí, se puede. Y ese llega a ser poco común en ciertos casos llegar a esa situación. Pero sí se puede. Y de hecho, vamos a hacerlo para tenerlo en cuenta ya que estamos acá. Voy a crear un registro aquí directamente en la base de datos. Déjalo incrementar ahí para que solito. Vamos a crear uno acá. Y vamos a colocar aquí simplemente melvin@prueba. Y aquí el usuario vamos a dejarlo vacío. Y el resto vamos a dejarlo vacío. Entonces fíjense que no llenamos sino estos dos datos. Para poder encriptar, usar la encriptación que tiene Laravel, hay una herramienta que trae Laravel dentro del mismo proyecto que se llama Tinker. PHP Artisan Tinker. Tinker lo que me permite es acceder a todas las clases que tiene este proyecto. Me muestra una shell en donde yo puedo colocar todos los comandos que quiera. De hecho, si quisiera, puedo crear aquí todos los usuarios que yo quiera también, sin necesidad de tener que ir al cliente de MySQL a crearlos. Yo aquí mismo pude haber agregado este usuario. Lo agregué allá para que vieran que se podía también. Aquí yo puedo usar las clases que trae Laravel. Entonces voy a crear una variable donde voy a guardar a Melvin, a este usuario. Puede llamarse como quiera la variable, ¿no? Simplemente estoy poniéndole así. Y acá puedo usar entonces crear una nueva instancia de este usuario. Simplemente le digo que de esta aplicación va a usar este modelo y que me busque al segundo usuario. Por hacerlo simple en este caso, ¿no? Pudiera hacer una búsqueda que por email, pudiera hacer una búsqueda por nombre, pudiera hacer una búsqueda cualquiera que se le ocurra que se pueda hacer en SQL. Entonces yo quiero simplemente consultar el segundo porque ya sé de antemano que el ID de ese usuario es el 2. Y aquí obtengo yo una instancia de ese usuario. Vemos que simplemente están los datos tal cual. Yo puedo modificar este usuario con esta instancia. Entre ellas, el password. Entonces yo digo acá que Melvin password
Para yo acceder a las propiedades a las columnas de la tabla, simplemente uso como si fuera una propiedad de esa clase. Si yo quiero acceder al nombre, entonces simplemente colocaría acá name. ¿Sí? Lo que quiero es modificar el password. Y aquí simplemente uso la función que encripta las contraseñas en Laravel, que es bcrypt. Digamos que la contraseña va a ser esta, para que no se nos olvide. Y me muestra un error. ¿Por qué? Porque falta una letra. Bcrypt. Y es BCRYPT. Bcrypt. Esto me genera esta contraseña encriptada. ¿Sí? La contraseña del 1 al 6 encriptada. Ahora uno pensaría, ah, listo, entonces tengo que copiarla y pegarla acá. No. Eso no es necesario. Ya tenemos la instancia acá, ya cambiamos la contraseña. Ahora simplemente tenemos que guardar ese cambio, tenemos que decirle, listo, ya modifiqué esa instancia, ahora quiero que se actualice en la base de datos, quiero que se guarde. Entonces simplemente le digo que esa variable, los datos de esa variable, se van a guardar. Tan simple como esto. Me vuelve true. Eso significa que ya todos los datos que yo modificara acá, si yo de pronto hubiese hecho algún otro cambio, hubiera cambiado el nombre, hubiera cambiado el email, hubiera cambiado cualquier otra cosa, con el método save, guardar, ya se actualiza acá automáticamente. Entonces voy a actualizar acá. Vemos cómo aparece la contraseña encriptada. Pero se habrá encriptado bien, pensaría uno, ¿no? Por el hecho de que es más larga que la que está arriba. Entonces, ¿cómo es eso posible? ¿Qué pasa ahí? Entonces, vamos a intentar iniciar sesión con ese usuario que creamos. Fíjense que yo entro al home para que me force el login. Pero en realidad, la URL para el login es esta que está acá. Out login. Pudiera acceder aquí directamente. Y ok, para escribir menos, escribo home. Listo, aquí colocamos el usuario que creamos ahorita. La contraseña. Y le damos login. Oh, las credenciales no son válidas. Entonces, ¿qué puede estar pasando? ¿Por qué bcrypt no funcionó? Esta función encripta las contraseñas en ciertas versiones del Laravel. Pero para estar completamente seguro de que la encriptación se está haciendo, se pueden usar tanto esta de bcrypt como una que se llama así, hash, una clase hash make. Y acá colocar la contraseña. Pero resulta que bcrypt internamente hashMake está usando bcrypt. Así que uno pensaría, bueno, ¿y qué pasó entonces? ¿Por qué no se inició? Y es que miren la contraseña. 1, 2, 1, 3, 4, 5, 6. Yo la digité mal. Entonces, 1, 2, 1, 3, 4, 5, 6. Ingreso y estoy dentro. Bcrypt funcionó. ¿Y por qué hice esto? Resulta que uno va a la terminal y algo tan sencillo como esto. Yo creí haber escrito los números del 1 al 6. O cualquier persona que haya querido hacer una prueba pudo haber querido hacerlo del 1 al 6. Y se equivocó. Puse aquí un 1 de más. Como hice esto, yo voy a probar acá y no me funcionó, entonces uno pensaría, ah, ese comando no sirve para nada. Entonces no estoy haciendo nada ahí. Me engañaron. Pero no, ya lo probamos. Entonces, de los errores se aprende. Una área de batalla más. Para salir de Tinker, simplemente ejecutamos exit. Y esto me devuelve a la terminal normalito. Tinker me permite, entre otras muchas otras cosas, básicamente hacer la manipulación de los datos
como un administrador. ¿Sí? Ningún usuario va a acceder a Tinker, solamente el desarrollador o los desarrolladores que están trabajando en el proyecto. Y se hace accediendo al servidor. Bien, ¿dónde vamos entonces? Ya vimos en KGenerate, ahora veamos la zona horaria. Laravel guarda por defecto cuando se crea un registro, guarda la hora en que se creó el registro y guarda cuando ese registro fue actualizado. Si yo creo aquí en la base de datos directamente los registros, fíjense que la fecha de creación, a menos que yo la coloque manualmente, va a ser siempre esta. Fecha 0. Fíjense que cuando actualizamos, la contraseña agregó la fecha en la que lo hicimos. Estos datos se presentan o se guardan también dependiendo de cómo tenemos configurada la zona horaria. Nosotros podemos configurar la zona horaria válida de PHP. En mi caso, por ejemplo, voy a configurarla de América, Bogotá, porque me encuentro ahorita en Colombia. Entonces, ¿cómo se hace esto? La configuración de la zona horaria se encuentra en la carpeta configuración, en el archivo app.php. Si venimos acá, está en la línea 42, Time Zone. Y está por defecto UTC. Entonces yo coloco acá América, Bogotá. Y aprovecho, ya que estoy aquí en este archivo de configuración, para ver qué otras cosas puedo cambiar. Aquí me aparece la URL del proyecto. Algunos paquetes adicionales que se vayan a utilizar con Laravel usan esta variable. Entonces, para estar seguros de que funcionen esos nuevos paquetes que vayamos a utilizar, configuramos el dominio en el que lo vamos a usar. Como aquí vamos a usar localhost, pues lo dejo ahí tal cual. También tenemos en locale el idioma. Este lo podemos cambiar simplemente así. Pero eso no significa que me va a cambiar o me va a traducir inmediatamente todos los mensajes o todas las cosas que ya están en inglés. Para eso se requiere descargar las traducciones. Y si quieren profundizar un poco más en el tema, en mi canal tengo un video especialmente dedicado a eso. Por aquí vemos otras configuraciones más, en las que no vamos a ahondar ahorita porque estamos en una parte más básica, no los quiero abrumar tampoco. Entonces guardo. Ok. Y ya está configurado entonces las times. Otra cosa de los permisos, esto sí es imprescindible. La carpeta vendor y la carpeta storage. En esta carpeta storage se van a estar guardando constantemente o se van a estar creando nuevos archivos. Es por eso que esa carpeta tiene que tener permisos de escritura. Así que se le cambian los permisos dependiendo del sistema operativo en el que estén. Simplemente con un clic derecho, modificar permisos y ya está. Si están en Mac, si están en Linux, pues por la consola usan modificador. En la terminal pueden colocar ls-. Aquí pueden ver los permisos. Tenemos estos permisos para esta carpeta, que por ahora van bien. Esos son los que se necesitan.
Pero digamos que están ya en un entorno de producción y que no les funciona o les aparece la pantalla completamente en blanco y a pesar de tener el debug true y tener las variables configuradas para que les muestre los errores, que eso es lo que hace esta línea, muestra los errores que están pasando. Pero si esta carpeta no tiene los permisos correctos, que por lo general es 755, si no tiene esos permisos, les va a aparecer simplemente una pantalla en blanco. Sí va a acceder al proyecto en la nube, va a acceder a través de internet, pero la pantalla está totalmente en blanco. No le va a mostrar ni siquiera un error en el cual ustedes digan, ¿qué está pasando? ¿Qué tengo que buscar? ¿Qué configuro? ¿Qué hago? Esa pantalla en blanco es porque no se está pudiendo escribir en la carpeta storage. Es para que lo tengan en cuenta. Eso es un error que da dolor de cabeza para los que están empezando. Bien, ahí terminamos el apartado de configuraciones. ¿Qué otra cosa? ¿Cómo correr el proyecto? Ya vimos PHP Artisan Server, que es básicamente no necesitamos Apache, no necesitamos Nginx, no necesitamos un servidor en sí. Usamos un servidor creado directamente por PHP, que cuenta con esa funcionalidad, para los que no la conocían. Otra forma es con un virtual host, que también hay un video dedicado a eso en mi canal. Y aquí les tengo el enlace a un proyecto que se desarrolló pues, en varios videos. También en mi canal, spoilers. Y aquí está cómo se configura en Windows. ¿Sí? Aquí está usando man en Windows. Muchos piensan que man es solamente para Mac, pero no es así, hay una versión para Windows. Entonces, aquí aparece. ¿Cómo se configura con Apache? Dice que listo, que se crea todos los hosts que se quieran para poder, mire, acceder a esta dirección aquí directamente en el navegador y acceder al proyecto. ¿Sí? No importa la dirección, se puede inventarse cualquier dirección, siempre y cuando la configure en el host virtual y la configure en los hosts, en el archivo host del sistema operativo. Les voy a hacer la prueba acá. Como estoy usando Homestead, como se pronuncia, el proceso es un tanto diferente a como lo muestro acá. Estos son para usuarios de Apache, especialmente para los de Windows. Aquí les muestro la dirección. Entonces, digamos que ya no quiero ya acceder a localhost 2.8000, que yo aquí lo que quiero escribir es laravel 5.lab, y que cuando escriba eso se acceda al proyecto. ¿Cómo lo hago? Entonces lo que hago es configurar. Voy a abrir por aquí una nueva terminal. Configurar ese archivo. Entonces voy a abrirlo, por ejemplo, con nano. El archivo se encuentra en etc host. Como este es un archivo protegido por el sistema operativo, para los que están usando Mac o Linux, tienen que usar un comando que les dé permiso de administrador para poder modificarlo. Yo ya lo tengo preconfigurado, así que simplemente vamos a echarle una leída y ver cómo es que se configura. Fíjense que aquí yo agrego ese host que quiero crear. Aquí le estoy diciendo que apunte a la IP. Esta IP es de un servidor que tengo yo configurado en mi red local. Esta es la IP por defecto de Homestead, para los que usan Homestead. Si están usando Windows con man, con SAM, lo único que tienen que hacer es cambiar esta IP por la IP 127.0.0.1, que es la que apunta a la IP local. O si lo prefieren, simplemente vienen acá, copian esta línea
y cambian localhost por la dirección web que quieran. Yo estoy usando .lab, pero no significa que siempre tengan que usar .lab. No significa que siempre tengan que usar .local, lo que sea. Ustedes pueden inventarse un dominio cualquiera. Pueden colocar .com. Incluso si quisiera, yo podría cambiar a este laravel5.lab por google.com. Y cada vez que escriba google.com, va a acceder a mi proyecto local. Porque le estoy diciendo al sistema operativo que cada vez que se intente acceder a esta URL, en realidad apunte a esta IP. Es como la forma de jugarlo. Y como estoy usando Homestead tiene un archivo de configuración .yar que nos muestra acá mapeadas las direcciones que yo voy a utilizar. Entonces aquí le estoy diciendo que cuando se acceda a laravel5.lab va a apuntar a la carpeta pública del proyecto laravel5.lab que está ubicado en esta URL. ¿Qué es este mismo proyecto? ¿Recuerdan que yo les dije que accedieran a la carpeta pública? Bueno, pues aquí le estamos diciendo que cuando se acceda desde el navegador solamente se va a estar entrando a la carpeta pública. Que por defecto, cuando se entra a public, pues se va a acceder a un index.php, que es el que tiene toda la configuración del proyecto. Ok. Ahora, veamos si esta configuración en verdad funciona. Vengo acá y ingreso a esta URL. La primera vez que ingresan ustedes a la URL que configuraron, deben agregarle http:// porque si no, Google lo va a tomar, el navegador lo va a tomar como si fuera una búsqueda normalita. No lo va a tomar como que está accediendo a una URL, porque .lab no es un dominio conocido, o que exista, no sé si existe. Entonces le doy a acceder, y vemos que funciona, estoy dentro del proyecto. Si entro a Home, estoy dentro del proyecto. Si intento iniciar sesión, funciona, estoy dentro del proyecto y todo está funcionando perfectamente, y la URL es bastante amigable. ¿Y por qué es, digamos, útil esto? Como les mostré hace un momento en las configuraciones que aparecen en app.php, ya en la carpeta config, hay una que dice URL. Hay paquetes que usan esa variable. Entonces, esa variable es ideal que desde un principio, para que funcione en local y funcione en producción y funcione para todos los que están participando en el proyecto, es recomendable que esa variable tenga el valor real de dónde va a estar el proyecto finalmente, el dominio donde va a estar, incluso aunque el dominio todavía no se haya contratado. Entonces, nosotros simplemente configuramos un host que apunte a ese dominio, el dominio que va a ser real, y siempre va a estar apuntando a la máquina local mientras estemos en producción. Luego, mientras estemos en local, perdón, luego cuando ya se suba a producción, ya la URL y ese paquete va a estar funcionando, igual como lo teníamos en local. Entonces, esa es como la ventaja que se ve al respecto. Y así es la forma como lo arrancamos. Entonces, ya hay los pasos básicos para crear el proyecto. Ahora, digamos, ya podemos registrar usuarios, ya podemos consultarlos. Digamos que queremos listar esos usuarios. En este momento no existe una vista para listar esos usuarios, para ver qué usuarios ya están registrados. Las vistas están guardadas o se crean en la carpeta Resources. Resources, Views, y aquí están todas las vistas. Todas las vistas por defecto usan Blade, que es el motor de plantillas de Laravel. Vemos acá en app.blade que aquí solamente hay código HTML mezclado con algunas cositas de Blade. Fíjense cómo acá, por ejemplo, se está usando un if. No es un if normal de PHP, sino es un if de Blade. Casi todos los ciclos
por no decir todos, comienzan con un arroba. Arroba if, arroba for, arroba while. Todos los ciclos comienzan con arroba. Esta es una forma mucho más legible que si colocáramos las etiquetas de abrir y cerrar PHP, aquí otra vez abrir y cerrar PHP y aquí otra vez. Y una de las ventajas que trae manejar el motor de plantillas es que permite extenderlas o heredarlas. Piensa acá en este GL Content. Este GL Content significa que nosotros podemos crear un nuevo archivo, como lo hacen ellos, por ejemplo, en login, y que lo que yo incluya en ese nuevo archivo de login se meta aquí en este espacio. Es como un espacio reservado que se puede utilizar desde otro archivo de Blades. Entonces, aquí en login lo que hacen es extender esa plantilla o extender ese archivo de tal manera que todo lo que ya tiene app, todo esto, va a estar disponible acá, o va a estar acá, mejor dicho. Y todo lo que yo coloque entre esta section content y este en section, va a ser como si todo esto se copiara y se pegara acá, en esta línea. ¿Sí? Y fíjense que la sección es el nombre que se definió acá en este GL content. Entonces en login decimos que en esa sección content se va a incluir todo esto. Bien, basándonos en esto, vamos a crear una nueva. Entonces acá en views, nuevo archivo, y vamos a llamarlo users. Puede llamarse como sea, ¿no? Vamos a colocarle en español, usuarios.blade.php. Entonces, extendemos de app y decimos que en la sección de contenido iniciamos y cerramos. Vamos a tener acá un H1 de HTML que simplemente coloque lista de usuarios. Lo guardamos. Ahora, ¿cómo accedemos o cómo mostramos esto en el navegador? Entonces ahí es cuando ven los conceptos básicos que hay que conocer, que son las rutas, los controladores y las vistas. Nosotros directamente podemos crear rutas y el archivo de rutas se encuentra en la carpeta app, http, rutas. Aquí vemos las rutas que ya existen, y aquí es donde está la ruta home, que era la que usted me preguntaba aquí, ¿cómo se sabía dónde estaba? La ruta home está accediendo a una clase que se llama homeController y a una función que se llama index dentro de esa clase. Nosotros podemos usar bien así como lo muestra acá, o simplemente, digamos, podemos colocar get. Si no queremos usar routes get, podemos usar gets, así nomás. Si llega a parecer más fácil escribirlo así. Entonces digamos que cuando yo escriba en el navegador usuarios, quiero que me muestre esa vista que yo creé de usuarios. Entonces yo puedo usar directamente acá una función callback, una función anónima. Y acá le digo que retorne la vista que creé. Las direcciones de las vistas van a depender de la carpeta views,
¿Qué quiere decir esto? Que si yo voy a acceder a una vista que está dentro de una subcarpeta, tengo que aquí también señalar esa subcarpeta. Entonces yo aquí señalo simplemente a usuarios.blade porque está directamente en la raíz de views. Yo coloco usuarios. Yo puedo simplemente no colocar .blade.php sin más y no más. Entonces vamos a ver si es cierto. Vamos a acceder a usuarios. Voy al proyecto. Se coloco usuarios. Me aparece un error. Stents. Como si fuera un texto normal. Entonces, ¿qué está pasando? Veamos. Era una X. Extends. Fíjense los errores que estoy cometiendo. Errores de digitación. Y fíjense también cómo este editor me muestra cuando estoy equivocado. Cuando coloco una palabra que no es, miren el color que tiene respecto a la que sí es. Incluso me intenta autocompletar. Bueno, ya ahora sí está extendiendo correctamente. Accedemos a usuarios y ¡boom! Vemos acá lo que hemos escrito en esa vista. Pero hasta ahí no tiene ninguna utilidad. Simplemente estamos accediendo acá a un texto y ya. Entonces lo que queremos es mostrar la lista de usuarios que ya se han registrado en nuestro sistema. Ahí sí es donde entran en juego los controladores y los modelos. Entonces digamos que vamos a crear en el controlador, vamos a crear un nuevo controlador. Y una forma fácil de crear el código base es en la terminal, usando PHP Artisan, make, controller. Ese es otro de los comandos que van a estar utilizando bastante. Y colocamos acá el nombre del controlador. Entonces yo quiero que el controlador se llame usuarios. Es recomendable que termine o que tenga un sufijo que sea controller como para llevar la convención. Entonces, doy Enter y vemos que nos dice que el controlador se creó correctamente. Si venimos acá y abrimos ese archivo que se creó en la carpeta controllers, vemos que nos creó todo el código base necesario para que funcione y con funciones, valga la redundancia, que son las que más se utilizan para los recursos, como es listar, crear, almacenar, mostrar uno específico, o editar uno específico, o actualizar uno específico. En fin. Y otra cosa que posiblemente evitan errores es que aquí directamente nos está mostrando cuáles son los archivos que se van a utilizar, cuáles son de los que depende, o las importaciones necesarias para que funcione estos métodos de acá. Entonces yo quiero mostrar los usuarios. Yo voy a usar el método index. Puede ser cualquiera. Puedo yo incluso cambiar este nombre simplemente a colocarle acá en vez de index, colocarle listado. ¿Sí? No pasa nada. Pero voy a dejar index para respetar un poco la convención. Y acá voy a crear una variable que voy a llamar usuarios, que va a tener todos los usuarios registrados en la base de datos. ¿Cómo los obtengo? Bueno, entonces simplemente acá, igual como hicimos en Tinker, y ojo a esto, siempre que se usen, digamos como rutas hacia las clases, o namespaces o espacios de nombre, se usa la barra invertida, porque si se usa la diagonal normal, va a generar error. Siempre es la barra invertida, tal cual como se ve acá. Entonces yo digo que app users de ese modelo me los va a traer todos. App users all. Esto me trae todos los usuarios que están guardados en la base de datos y lo almaceno en esta variable. Entonces yo aquí le digo, le voy a pasar estos usuarios a la vista. ¿A cuál vista? A la vista de usuarios. ¿Y cómo le paso eso? Bueno, la forma más recomendada que yo uso también
Compact. Hay varias formas, ¿no? Esta es una de tantas. Y aquí en Compact le digo que va a ser la variable usuarios. Entonces eso lo que hace es que crea, o envía, mejor dicho, una variable usuarios, con todos los usuarios que tienen la base de datos a la vista. Entonces en la vista yo ya tengo disponible esta variable usuarios. Si yo quisiera enviar, o tengo aquí muchas variables con muchos nombres y no quiero enviarlas directamente con el nombre como las definí, sino con un nombre nuevo, entonces yo podría hacer algo como esto. Voy a enviar esto con una variable que se va a llamar, por ejemplo, personas. Que esa variable personas va a tener la información que tengo en esta variable local de esta función que se llama usuarios. Así yo tendría esta variable personas disponible en la vista y no directamente una variable que se llama usuarios. Esas son como las dos formas más comunes de utilizar. Sin embargo, es muy recomendable. Una pregunta. ¿Sí? Si nosotros quisiéramos, si además de esa variable usuarios tendríamos otra variable, podríamos agregar otra variable al retornarla a la vista. Es correcto, podemos enviar todas las variables que queramos a la vista. Basta simplemente con usar aquí, coma, y la siguiente variable. Vamos a hacer el ejemplo acá. Otra variable. Igual, otra variable. Y acá simplemente entonces le decimos que vamos a enviar esta. Sin el signo de dólar, o pesos, o como se llame, esta. Sin ese, ¿no? Cuando usamos compacts. Aquí estamos enviando dos variables, usuarios y otra variable. Significa que en esta vista las vamos a tener disponibles. Entonces vamos a ver si es cierto. Vamos a ver esa vista. Y para imprimir los valores de variables, usamos Blade. Blade tiene esta convención. Usamos dos llaves para abrir, dos llaves para cerrar. Y dentro colocamos, por ejemplo, la otra variable. Esta es la que nos está llegando. Nos está llegando del controlador. Entonces, como para no dejarla así tan solita, voy a meterla dentro de un párrafo. Y voy al navegador a ver si se está imprimiendo. Oh, un error. Entonces, ¿qué está pasando? Me dice que otra guión bajo variable está indefinida. ¿Por qué me aparece este error? Vamos a ver por qué. Vamos a usuarios controller. ¿Por qué está indefinida si aquí estoy diciendo otra variable? Vamos a intentar enviarla solita. Usuarios. Fíjense que a pesar de que intenté enviarla sola, sigue sin aparecer. Voy a dejarla como estaba, acá, con usuarios de otra variable. Y esto es porque no estoy diciéndole a ninguna ruta que venga a esta clase y me acceda a este método. Entonces voy a ver las rutas. Acá. Y en la ruta le decimos que en vez de retornar la vista directamente, más no voy a usar ya aquí el callback, sino que voy a usar la clase usuario controller y el método index. De esta manera, cuando acceda a esta ruta,
De hecho, puedo omitir este slash de acá. Cuando acceda a usuarios, va a ir a esta clase y a ejecutar este método. Va a venir acá y ahí sí va a crear estas variables y las va a enviar a la vista de usuarios. Vengo acá, chan, y oh, no existe. ¿Qué pasó entonces? Usuario controller. Y aquí dice usuarios, con S. Acá, una S. Vengo acá, ejecuto, y oh, sigue apareciendo error. Pasa. App users no existe. Miren la ruta a la que está intentando acceder. App, HTTP, controllers, app users. ¿Y por qué pasa esto? Resulta que cuando nosotros estamos dentro de un namespace, espacio de nombre, como este, y queremos acceder a otro, como es app users, tenemos que, como va a ser fuera de este espacio de nombre, necesitamos al principio indicar un slash invertido. O si no queremos simplemente, no queremos usar esto, sino simplemente colocar users all, entonces venimos acá y lo agregamos. Vamos a decir que vamos a usar otro espacio de nombre que está en app y que se llama user. De esta manera estaremos accediendo a la clase user, sin necesidad de tener que agregar acá app user, ya aquí lo estamos colocando. Estos son todos los errores que estoy cometiendo para que aprendan de ellos. Yo vengo acá y ejecuto otra vez y, oh, pasó, así funcionó. Aquí está, esto es otra variable porque es la que estoy imprimiendo en la vista. Todos estos errores van a quedar grabados en el canal de Fusión Tutoriales para que usted puedan rebobinar y verlos, conocerlos y mirar todo ese largo texto que aparece porque a ustedes les va a pasar. Estoy seguro que en algún momento les va a pasar y es bueno que les pase para que sepan cómo enfrentarse a eso. Bien, tenemos entonces que ya imprimimos otra variable, significa que ya la tenemos disponible en verdad. Pero lo que queremos, o el objetivo de esta vista, es mostrar la lista de usuarios registrados. Y esos usuarios registrados los traemos en esta variable que se llama usuarios, ¿sí? Que es una colección. Las colecciones tienen bastantes utilidades, entre ellas que se pueden recorrer como si fueran un arreglo con un for each. Entonces venimos otra vez, aquí. Ya no vamos a imprimir esto, sino que vamos a imprimir los usuarios en una tabla. Entonces aquí es donde entra el for each. Vamos simplemente a crear la tabla normalita. Vamos a usar algunas clases de Bootstrap para que no se vea tan simple. Entonces la clase table con vamos a crear con el ID, con el nombre y con el email. Recuerden que estamos obteniendo todos los datos de los usuarios de la base de datos. Solamente voy a poner aquí 3, pero pudiéramos acceder a la fecha de creación, pudiéramos acceder a todas las columnas que están disponibles acá, y a cualquiera de estas, incluso a las que aparentemente no vamos a usar, como este password. No lo necesitamos mostrar ahí porque ¿quién va a querer mostrar eso? Ok. Aquí tenemos el encabezado y vamos a agregar
los datos. Se me pasó algo. Pues están en un CR. Entonces, cada uno de estos TRs es una fila y es la que va a repetirse dentro del for each. Entonces, aquí es donde entra en juego plate. Arroba for each. Vamos a recorrer la variable que nos está llegando del controlador que se llama usuarios. Y vamos a acceder a cada uno de los elementos o a cada uno de esos usuarios como usuario. De hecho, para que se note una gran diferencia de uno y otro, voy a llamarlo persona. Entonces, cada uno de los elementos que vienen de usuario se va a acceder como persona dentro de este ciclo for each. Y aquí voy a cerrar. For each. Entonces, todo esto va a estar dentro del ciclo y acá vamos a imprimir, Blade sabe hacerlo, los datos de persona. Pues de la persona, el ID, imprimimos de la persona, el nombre. Estos son las columnas de la base de datos. Si aquí las columnas estuvieran en español en la base de datos, pues aquí también las colocamos en español. Luego agregamos acá el último campo, persona, email. Venimos, actualizamos y aquí están. Estos son los usuarios registrados en la base de datos. Así es como la forma de agregar. Ahora, una cosa que trae el Laravel es que ya por defecto trabaja con Bootstrap de Twitter. De manera que podemos acceder a todos estos estilos. Por ejemplo, yo pudiera agregar una clase que se llama Table Stripper. Acá recargo. Lo que más es agregar una sombra a las filas impares. Digamos que también tuviéramos muchos usuarios y que necesitamos no mostrar, digamos que tenemos cientos de usuarios y no queremos mostrarlos todos de una vez, sino que queremos tenerlos paginados de 10 en 10, de 20 en 20. ¿Sí? Esos enlaces de paginación los podemos agregar tan fácil como venir acá y decir que para usuarios se va a renderizar la paginación. Y la colección que está llegando con el método render. Y esto nos imprime la paginación. Y son miles de registros y los paginamos de 10 en 10. Pues aquí va a aparecer los enlaces. Y cuando solamente hay dos, pues no va a aparecer. Error. ¿Qué pasó? Entonces dice que la colección no existe el método render. De la colección usuarios. Fíjense que estoy utilizando esta sintaxis. Esto significa que le estamos diciendo al Laravel que lo que está dentro no lo escape. Es decir, que no lo muestre en pantalla directamente, sino que lo procese antes de mostrarlo en pantalla. ¿Y qué está pasando con render? Entonces, ahí, siempre vengan a la documentación. Puede ser en español o en inglés. Y vengan a la parte donde dice, están cuestiones.
Paginación, aquí está. Pues fíjense que aquí le estoy diciendo, o aquí están usando el método render sobre una colección llamada users. Entonces, ¿por qué no nos está funcionando a nosotros? Veremos un poco más de cerca el error. Nos dice que listo, que la colección está indefinida. Ok. Usuarios. Ah, ok. Cuando nosotros usamos el método al, él nos envía un objeto o nos retorna una colección, solo una colección. Y la colección no tiene el método paginate. Para que tenga el método de paginación, tenemos que pasárselo directamente acá. Tiene que terminar la instrucción, si es que tiene varias concatenadas, terminar en paginate, para que pagine. Podemos pasarle o no cuántos queremos por página. Digamos que quiero un solo usuario por página, para que me muestre página 1 y página 2. Entonces vengo acá, nuestra canción estilizada con Bootstrap. Entonces en página 1 está el usuario 1, en página 2 está el usuario 2, y si hubiera más, pues estarían así. Yo aquí puedo indicar que quiero que las páginas de 10 en 10, entonces coloco 10. Pero ¿cuál es el valor por defecto cuando yo no le agrego esto? ¿O dónde defino yo ese valor por defecto? Si es que no quiero cada vez agregarle acá paginate. Estos se configuran directamente en la clase del modelo. El modelo usuario. Aquí vemos las variables. Yo puedo colocar acá una nueva variable que se llama pages o pages. Le digo acá cuántos por defecto se van a paginar los usuarios cuando use el método paginate. Entonces, que se paginen de 10 en 10. Eso que le digo acá. Entonces, como, digamos así, lo que querías ponerles hoy, ya veo que pasó más de la hora y media. Acá actualizo. Vemos que en la página 2 de la URL no hay nada porque apenas hay 2 usuarios y pues lógicamente no hay paginación para 2 usuarios porque son de 10 en 10. Y eso es como todo lo que quería mostrarles por hoy. Ya como mucho tiempo, no sé si hay preguntas. Quiero revisar. Pues creo que no hay pregunta en este momento. Bueno, creo que eso sería todo, ¿verdad, Daniel? No sé si tienes algo más que presentar. No, eso sería todo por hoy. Ok. Pues los que quieran seguirme, está la URL del canal. Hecho, en la descripción de este video están los datos de Daniel, está su canal, está su Twitter, también va a estar su Google Más para que lo puedan seguir y consultarle, ver su canal. La verdad tiene muy buenos videos, ya vimos cómo explica muy bien. No sé, ¿algo más que quieras mencionar, Daniel? Sí, no sé, creo que estos slides sería bueno que también estuvieran ahí en la descripción para que... Perfecto, lo vamos a poner en la descripción del video para que puedan ver la presentación que Daniel ha hecho, ¿verdad? También lo estaremos compartiendo en la fanpage para que puedan visualizarla. Excelente. Ok, ha sido un gusto. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bastante útil. Y tenemos la comunidad. Esa comunidad es muy activa. Cualquier persona que pregunte algo prácticamente en minutos ya tiene la respuesta.
Es una comunidad de Google Plus, así que pues para participar en ella solamente basta con tener una cuenta de Google, de Gmail. Y aquí están algunos de los enlaces oficiales. Entonces, antes de empezar, hay que tener preinstalado algo que se llama Composer, que es algo así como el manejador de paquetes, no solo de Laravel, sino un manejador de paquetes PHP para cualquier tipo de proyecto. Y también necesitamos conocer un poco lo que es Package, que es algo así como el NPM de PHP, para los que conocen Nodes. No vamos a usar directamente paquetes externos en la demostración que voy a hacer hoy, pero sí es bueno que sepan que esto existe y pues aquí les dejo la URL para que hoy la busquen. Digamos que para alguien que quisiera agregar una nueva funcionalidad y no tiene ni idea de cómo empezar o quizá quiere saber si existe algo ya que resuelva ese problema, simplemente viene aquí y lo busca. Digamos que yo quisiera hacer algo relacionado con exportar datos a Excel. Entonces yo simplemente vengo acá y busco con la palabra Excel. Y ya me aparecen aquí varios resultados de librerías que resuelven ese problema. Cada vez que abro una cualquiera, digamos, el primer resultado, aquí me van a aparecer los enlaces para ver el repositorio en GitHub. Me dice acá cómo se instala con este comando y me coloca también qué es lo que requiere. Este es, digamos, el santo grial de las aplicaciones PHP. De darle una solución o hablar un poco sobre ese tema. Podemos continuar ya. Bueno, Daniel, creo que ya hablaste, ¿verdad?, un poco sobre Laravel, pero en sí, ¿qué es, en qué nos podría beneficiar el Laravel o qué es Laravel en sí? Además, o sea, eso ya hablaste que nos puede ayudar, ¿verdad? De una gran forma y que, como ya dijiste, es desarrollador feliz, código feliz, algo así. Sí. Bueno, ¿en qué nos ayuda Laravel? Laravel nos provee ciertas ventajas que no tienen otros frameworks. Y una de las que más me gusta es que permite versionar la estructura de la base de datos. Esto es especialmente útil cuando se trabaja en equipo. Digamos que se crea una base de datos con 2 o 3 tablas con los requerimientos iniciales de la aplicación y que por alguna razón se agrega un nuevo campo, una tabla, o se quita uno de los que ya existía, o se agregan nuevas tablas. Entonces, para que los demás integrantes del equipo estén actualizados, basta simplemente con compartir o actualizar el proyecto o el repositorio como lo esté manejando. Por ejemplo, yo manejo mucho Git, que es el que uso cuando trabajo en equipo, y pues personalmente también. Y lo que hacemos es que simplemente actualizamos el repositorio y hacemos con un comando php artisan migrate y se actualiza por completo la base de datos. Y se mantiene ese historial. Se mantiene la fecha exacta en el que se hizo un cambio a una tabla. Y se mantiene qué fue lo que se agregó. Y eso me encanta, eso es fantástico. Otra de las ventajas es que tiene un sistema de ruteo. Y esto también es muy, muy, muy útil. Y cuenta con un motor de plantillas que es Blades, que ya en su momento vamos a ver. Vamos a tocar un poco de todos estos temas si el tiempo nos alcanza. Ok, perfecto. Me parece bien. No únicamente de Laravel. Entonces vamos a los primeros pasos. Primero hay que tener claro que necesitamos un entorno de desarrollo. Y estos son los requerimientos mínimos que requiere Laravel 5 para funcionar. Tiene que tener PHP, una versión de PHP mayor o igual a la 5.4 y tener estas extensiones activadas.
En mi canal yo tengo una serie de videos para los que usan Windows, para que les sea mucho más fácil hacer esto. Sin embargo, hay entornos preconfigurados. De hecho, la documentación del Laravel también lo explica. Viene con un entorno que se llama Homestead, que se instala junto con VirtualBox y Vagrant, que es el entorno que yo voy a utilizar hoy. También pueden pues, fácilmente ir a la documentación del Laravel y ver cómo se instala en su sistema operativo, si tiene Linux, si tiene Windows. Algunos pueden que pronto se sientan intimidados por el hecho de tener que, digamos, usar la terminal o la consola. Pero no se preocupen, simplemente son 2 o 3 comandos los que necesitan saber. Y si llegan a familiarizarse con esos comandos, incluso pueden automatizar estas tareas. Yo voy a conectarme a una máquina que tengo en este momento funcionando con Homestead. Dijiste que ibas a hacer una demostración, ¿verdad? Sí, es correcto. ¿En qué consiste la demostración? Pues voy a compartir la pantalla. La demostración consiste básicamente en descargar Laravel y empezar a utilizar los conceptos básicos. Perfecto. Ahí pueden ver ya mi pantalla. Sí, ya la estás compartiendo. Ok. Entonces, por aquí tenía unos slides. Voy a compartir. Entonces, una de las cosas con las que nos encontramos cuando empezamos con un framework es con el hecho de que todo está en inglés. La documentación, la ayuda, los foros, todo está en inglés. Y para algunas personas esto supone un problema porque no hablan ese idioma. Entonces, una de las grandes cosas que quiero decirles hoy es que esta barrera es totalmente superable. Porque contamos con documentación totalmente en español. La comunidad es ya tan grande y tan colaborativa que apenas sale una nueva actualización en la documentación, inmediatamente la traducen y está completamente disponible. También, pues, estos enlaces van a estar disponibles al final de este Hangouts. Tenemos el foro en español. Y aquí cualquier pregunta que quieran hacer o de pronto consultar, una que ya a alguien le haya pasado, porque estoy seguro que ya a alguien le ha pasado. Está también la documentación en español, que es genial, todo totalmente en español. Esto sí es... Ok, creo que ya estamos en directo. Bueno, hola, ¿qué tal a todos? Les saluda Melvin de Fusión Tutoriales. Y bueno, aquí estamos en un nuevo video, una nueva transmisión, donde les hemos traído a un invitado especial que nos hablará un poco sobre el Laravel. Puedes presentarte, Daniel. Hola a todos, mi nombre es Daniel, soy de Colombia, me dedico al desarrollo web y pues estoy aquí con ustedes hoy para que hablemos un poco sobre el Laravel 5. Piensen en Laravel
como un framework para aplicaciones con sintaxis expresiva y elegante. De tal manera que piensen también que el desarrollo debe ser una experiencia agradable y creativa para que sea verdaderamente enriquecedora. Laravel, este framework maravilloso, lo que busca es eliminar el sufrimiento del desarrollo, facilitando las tareas comunes utilizadas en la mayoría de los proyectos web, como la autenticación, el enrutamiento, sesiones, almacenamiento en caché. Laravel pretende hacer que el proceso de desarrollo sea agradable para el desarrollador sin sacrificar funcionalidad de la aplicación. Ellos dicen algo así, los creadores dicen algo así como: desarrolladores felices hacen mejor código, y estoy de acuerdo con ello. Y con ese fin, Laravel combina lo mejor de otros frameworks web, incluyendo frameworks de otros lenguajes como Ruby on Rails, ASP.NET, MVC y Natra. Y todas estas ventajas se quedan cortas respecto a lo que se puede hacer con Laravel. Y hoy pretendo aquí hacer un demo en vivo. Espero que todo salga bien en el proceso. Ok, perfecto. Daniel, antes de que continuemos, me gustaría decirles a las personas que nos están viendo que nos pueden escribir mediante el hashtag FusionCode en Twitter, y pues también nos pueden escribir en las redes sociales para cualquier duda que puedan tener. Trataremos de